Saludos, estimado docente. La siguiente presentación corresponde al trabajo de aprendizaje autónomo, al video interactivo, recalcando que la siguiente presentación además complementa el trabajo del mapa conceptual. Bien, empezando con la siguiente presentación, iniciamos con el tema de qué es la irretroactividad de la ley. La irretroactividad de la ley significa que una ley no puede aplicarse a hechos o situaciones ocurridos antes de su entrada en vigor. En otras palabras, las leyes solo tienen efectos hacia el futuro y no pueden modificar o afectar derechos adquiridos o situaciones jurídicas consolidadas bajo normativas anteriores. En este sentido, el artículo 7 del Código Civil nos expresa que la ley solo aplica para lo venidero y que ésta no tiene carácter retroactivo. Es decir, que si una ley que prohíbe un tipo de contrato no puede invalidar contratos de ese tipo firmados antes de su promulgación. También tenemos que si una ley que aumenta los impuestos entra en vigor en el 1 de enero, esta no puede aplicarse a ingresos obtenidos antes de esa fecha. Y finalmente, que si se aprueba una ley, dicha ley establece nuevas sanciones para un delito. Estas sanciones podrían aplicarse a personas que cometieron antes de la entrada en vigor de esa ley. Origen y fin de las personas naturales y jurídicas. Empezamos con las personas naturales. De acuerdo con el Código Civil, el artículo 60 dice que el nacimiento eh, marca el inicio de la existencia de una persona. Se considera que la persona existe desde que es completamente separada del vientre de su madre. Si la criatura muere en el en el vientre materno o antes de separarse, completamente se reputa como si nunca hubiese existido. Además, también la ley, el Código Civil nos habla sobre la protección del no nacido en el artículo 61, en el que se protege la vida del que está por nacer. Es decir, que un juez puede tomar medidas para proteger al no nacido si su vida está en peligro. También tenemos los derechos del no nacido regulados en el artículo 63, y que expresa que estos están suspendidos hasta que la persona nazca con vida. Eh, o sea, solo gozará de los derechos cuando nazca la persona o cuando sea separada completamente del vientre de la mamá, como se había expresado. El fin de las personas naturales sucede o se da cuando la persona natural muere. También existen casos especiales en los que nos hablan sobre la presunción de la muerte, es decir, que esto está regulado desde el artículo 66 al 80. En los casos de desaparición, tenemos las condiciones que nos habla de ignorar el paradero del desaparecido o haber transcurrido cierto tiempo. Tenemos la declaración judicial, que es cuando un juez fija un día presuntivo de muerte o concede la posesión provisional de los bienes del desaparecido. Y por último tenemos la revocatoria, que es cuando la persona reaparece y puede solicitar la revocatoria del decreto de posesión definitiva. Por otro lado, tenemos las personas jurídicas. Su origen se define en el artículo 564, que dice que son una persona ficticia, capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones. El artículo 565 nos dice que son personas jurídicas, aquellas establecidas por la ley o aprobadas por el presidente de la. Entre estos tipos de personas jurídicas tenemos, por un lado, las corporaciones, que son agrupaciones de personas que tienen un fin común, y las fundaciones de beneficencia pública, que están destinadas a fines altruistas. Sin embargo, algunas personas jurídicas pueden tener características de ambos de estos tipos. El artículo 577 nos habla sobre el fin de las personas jurídicas que pueden disolverse, es decir, que por decisión de la autoridad que las legitimó, eh, pueden eh, disolverse.
por disposición de ley si se compromete la seguridad de los intereses del Estado o si no cumplen su objeto. El artículo 579 dice que al disolverse sus propiedades se destinan al Estado, que debe emplearse para los fines similares a los de su institución. Y las fundaciones, que son las que se rigen por los estatutos dictados por el fundador. Si no los hay, el presidente de la República suple esta falta. El artículo 582, que nos dice que las fundaciones perecen si se destruyen los bienes destinados a su manutención. Finalmente, tenemos instituciones que el Código Civil clasifica a las personas naturales y jurídicas. Las naturales se dividen en ecuatorianos y extranjeros. eh, Gozan de la adquisición de los derechos civiles. Además, las personas pueden ser domiciliadas o transeúntes. Las domiciliadas se definen como la residencia acompañada del ánimo de permanecer en ella y se clasifican político y civil. El domicilio político está relacionado con el territorio del Estado, mientras que el domicilio civil se refiere a la parte específica del territorio. Existen reglas específicas para determinar el domicilio de función de la residencia y el estado civil y la condición de la persona. La existencia legal de las personas que comienzan, personas naturales comienzan, como ya se mencionó, con el nacimiento, cuando se separan completamente de su madre. La ley protege la vida del no nacido y establece reglas para determinar la época de construcción y los derechos de la criatura en el bien. La fin de la existencia de las personas naturales termina con la muerte en caso de fallecimientos simultáneos o presunciones de desaparición. El código establece procedimientos para determinar la muerte presunta y la disposición por los bienes del desaparecido. Por otro lado, las personas jurídicas, como se mencionó, son entidades ficticias capaces de ejercer derechos y obligaciones y se dividen en corporaciones y fundaciones de naturaleza pública. Estas entidades tienen estatutos que regulan su funcionamiento y están sujetas a la aprobación de la autoridad competente. La disolución de corporaciones y fundaciones puede ser disueltas estas por la autoridad que legitimó su establecimiento, especialmente si compromete la seguridad o intereses del Estado. En caso de disolución, sus bienes serán destinados a fines similares a los de su institución, según lo determina el código. Muchas gracias por su atención, estimada docente.